Bien, buenas noches, bienvenidos a la segunda transmisión del día de hoy, jueves 29, ¿no? Ya estamos cerrando el mes de abril, así que nosotros continuamos con el desarrollo de más cursos, de más capacitaciones, de más conocimientos, ¿ya? El día de hoy, bienvenidos a los que se van a conectar vía Zoom y también los que están ya por el Facebook de ENCAP. No se olviden de darle me gusta a la página de ENCAP en Facebook para que de esta manera siempre reciban las notificaciones. Importante para recibir las notificaciones de las transmisiones en vivo. El curso del día de hoy, como estamos apreciando en pantalla, es elaboración de matrices hiper-C y mapa de riesgos, ¿ya? Así que muy importante a tomar en consideración el día de hoy, el cual estará a cargo el ingeniero Ángel Zárate Ramos, ¿no? Que es especialista en temas de seguridad y salud en el trabajo. Ya hoy estaremos hasta las 9:45, una hora de desarrollo de puro conocimiento, así que si tienen algunas preguntas, también usen los comentarios en Facebook o en su defecto por la plataforma Zoom, ¿ya? Y antes de dar inicio, en la parte inferior, como siempre mencionamos, ¿no? Para que puedas también certificarte, ahí está, en el curso el día de hoy, comunícate a través del WhatsApp al 951-4288-84. ¿Ya? Comunícate a través del WhatsApp y te van a brindar dos opciones para que te puedas certificar, la opción digital o en su defecto el físico, ¿no? El cual se envía por encomienda. Ambos, ahora ya que nos vienen preguntando si se consideran los códigos de seguridad, sí, ahora están saliendo con los códigos QR para que la validación sea mucho más rápida cuando te presentes ante cualquier convocatoria a nivel nacional. Y los que nos ven a nivel internacional, ¿no? Ya que también tenemos visita de países vecinos como Bolivia, Ecuador, México, ¿no? También están disponibles los diferentes medios de pagos internacionales, así que comuníquense al WhatsApp y por intermedio de ellos les van a brindar todos los detalles, ¿ya? Ahora sí vamos a darle pase al ingeniero Ángel Zárate Ramos para que nos pueda comentar sobre el tema, sobre el desarrollo, ¿no? Ángel, coméntanos, por favor, ¿cuál es la importancia y por qué deberíamos de saber elaborar, ¿no? Una matriz per se y el mapa de riesgos también dentro de nuestra empresa? Además, también, ¿para quiénes está dirigido el curso el día de hoy? Bien, Juan, buenas noches. Gracias por la invitación nuevamente a la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional en CAP. Sí, como bien mencionas, pues el tema del día de hoy es un tema Disculpe, relevante, ingeniero, le ha comentado, no sé si tal vez está ocupado. relevante en función a lo que significa elaborar una matriz de IPRC y un mapa de riesgos. Vamos a elaborar, ¿no es cierto?, un mapa de riesgos en base a una matriz de IPRC. Para eso debemos conocer las actividades, Ok, listo, muchas debemos gracias. conocer los peligros y riesgos a los que están expuestos nuestros trabajadores y también conocer el área de trabajo. Lo vamos a ver porque en realidad el IPRC y el mapa de riesgos para la capacitación del día de hoy están íntimamente relacionados. Señor Ángel, muchas gracias. Entonces ya mismo damos inicio, dejamos de compartir desde esta tribuna y para poder iniciar el día de hoy. A ver, mientras ellos vamos hablando los que se están conectando. Freddy RQ, ¿para cuándo dice tema de implementación de seguridad y salud en el trabajo? Está otro tema más para desarrollar. Bueno, Freddy, en los próximos días vamos a estar desarrollando también el tema que nos propones. Ahí está. Wilfredo Núñez, Juan Manuel Arezana también, que está conectado al día de hoy. Bien, Ángel, entonces el escenario es todo tuyo. Muchas gracias, Juan. Bienvenidos nuevamente a los que se conectan pues en la página de Facebook de ENCAP y a los que nos acompañan en la sala de Zoom también. Como les mencionaba en la pequeña introducción, ¿no es cierto? Eh, el tema del día de hoy está bastante relacionado, íntimamente relacionado, digo, porque para elaborar un mapa de riesgos, en primer lugar, tenemos que elaborar correctamente, pues, una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Vamos a ver conceptos, vamos a ver ejemplos también en la parte final, pero sobre todo los conceptos que tenemos que conocer para elaborar adecuadamente esta matriz de IPRC, qué es peligro, qué es riesgo, cuáles son los procesos, las actividades que acompañan nuestra jornada diaria y cuál es el nivel de riesgo, llámese un riesgo puro, un riesgo residual. Creo que no están las diapositivas, pero lo vamos a completar, vamos a mencionarlo.
y también el responsable, ¿no? ¿Quién es el responsable de repente de implementar determinada medida de control? Todo esto en función a la elaboración, digo, de la matriz de IPRC, matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, y con un IPRC bastante bien elaborado, elaboraremos también de una manera correcta nuestro mapa de riesgos de nuestra área de trabajo. Pueden haber muchos mapas de riesgo en nuestra empresa, de acuerdo al área de trabajo, repito, y también a los riesgos y peligros a los que están expuestos pues nuestros trabajadores, nuestros colaboradores. Comenzamos ya viendo algunos conceptos de lo que es IPRC, de lo que es identificación de peligros y evaluación de riesgos. Hablamos de control de riesgos en primer lugar. Control de riesgos no es otra cosa que implementación de controles, ¿no? Es el proceso de toma de decisiones, dice, basada en la información obtenida. Cuando yo obtengo, según un análisis que puedo hacer, voy a evaluar los riesgos de mi área de trabajo. A ver, vamos por partes para explicarlo de una manera adecuada. En primer lugar, tenemos que identificar los peligros. Una actividad tiene muchos peligros, ¿no?, inherentes al desarrollo de la actividad, dice. Es más, según el concepto de la ley 29783, dice, pues, peligro, situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño, ¿no? Justamente cuando hablamos de situación, es justamente la actividad que desarrollamos, ¿no? Es la actividad que desarrollamos. Porque si nosotros no desarrollamos la actividad, no vamos a estar expuestos a esos peligros. En primer lugar, les decía, cada actividad tiene varios, no solo uno, sino varios peligros. Cada uno de estos peligros tiene varios riesgos también. No solo tiene un riesgo, tiene varios riesgos, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de control de riesgos, en primer lugar, justamente lo que nosotros queremos hacer es implementar los controles. ¿Para qué? Para, en determinada situación, si sabemos que nuestro riesgo es alto, esto lo vamos a explicar ahora, cuando nuestro riesgo es alto, pues bajaremos el nivel de riesgo, ¿no? Riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. ¿Cómo demostramos, no es cierto, que hemos controlado adecuadamente estos riesgos? Bueno, justamente implementando medidas de controles adecuadas. Si nosotros no controlamos los riesgos, no vamos a poder bajar el nivel de riesgo. Dice, es el proceso de toma de decisiones basadas en la información obtenida. ¿Qué información? ¿Qué actividades de desarrollo? ¿Qué peligros inherentes a cada actividad? ¿Qué riesgos inherentes a cada peligro? ¿Ya? En la evaluación de riesgos se orienta a reducir los riesgos, ahí está, ¿no? Se orienta a reducir los riesgos a través de la propuesta de medidas correctivas. ¿Qué medida de control voy a implementar para controlar los riesgos? La exigencia de su cumplimiento. Puedo yo mencionar en el IPRC un montón de medidas de control, pero tengo que implementarlo, tengo que cumplir, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ver porque esto es muy importante, ¿no? De repente por el tiempo que tenemos lo vamos a hacer bastante resumido, pero vamos a considerar, vamos a mencionar los puntos más relevantes. Y la evaluación periódica de su eficacia, claro. Tenemos que evaluar si esa medida de control es eficaz o no. ¿Realmente controlo el riesgo o no con esa medida de control implementada, ¿no? Evaluación de riesgos, ahí está, es el proceso posterior a la identificación de peligros. Ya identifiqué cada peligro. Vamos a ver justamente los conceptos y vamos a ver también en la parte última, hay una pequeña matriz como ejemplo, para que ustedes también se guíen después de conocer todos estos conceptos. No puedo pasar de frente a la parte práctica si no menciono pues estos conceptos importantes, ¿no? Es el proceso posterior a la identificación de los peligros que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos. Bueno, nivel de riesgo básicamente, alto, medio o bajo, ¿no? Para el ejemplo, vamos a ver justamente a qué se refiere un nivel de riesgo alto, medio o bajo. Proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada, claro. Si yo considero que el riesgo es alto, si puede haber un peligro de muerte, ¿no es cierto? Tengo que implementar controles, digo, de manera adecuada. Un control que baje, pues, conscientemente el nivel de riesgo, ¿no? Apropiada, dice, sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que se deben adoptar. Es más, señores,
Ahora vamos a ver la diferencia entre lo que es un IPRC de línea base y un IPRC continuo. Pero justamente, si no tomamos la medida de control de manera oportuna, de repente la vamos a tomar después de la ocurrencia de accidente, lo cual ya es una medida correctiva, ¿no? Ya no es una medida preventiva. Medida preventiva, justamente habla de prevenir accidentes, correctiva, ¿no es cierto? Cuando ya ocurrió el accidente, cuando ya lastimosamente hay una pérdida, ¿no? Entonces nosotros tenemos que implementar los controles y evaluar los riesgos solamente por un adecuado control de riesgos también de manera bastante adecuada. A ver, ¿qué más podemos ver en función? Ahí está justamente, ¿no? Lo que les mencionaba. Tipos de IPRC. Hay 3 tipos de IPRC. En realidad, he tenido la oportunidad de elaborar los tres IPRC en realidad de manera, en algún momento, digo, de una situación laboral. Dice, ¿no? IPRC de línea base se elabora antes de comenzar un proyecto macro con el apoyo del personal de supervisión del proyecto, claro, y es más, los mismos trabajadores apoyan a elaborar el IPRC de línea base. ¿Por qué? Porque el IPRC de línea base contiene el detalle de las actividades, ¿no? El paso a paso, si quieren llamarlo así. ¿Y quién conoce, quién sabe el paso a paso de manera exacta, precisa? Los mismos trabajadores que lo desarrollan, ¿no? Es importante entonces considerar el apoyo, el soporte, no solo del personal de supervisión de la empresa, sino también de los trabajadores. El personal de supervisión definitivamente con los conocimientos que tienen van a aportar, ¿no? Digo, para implementar medidas de control, evaluar adecuadamente los riesgos y demás. Es un trabajo en conjunto. Dicho sea de paso, dice, se elabora antes de comenzar cualquier proyecto. Si estoy en una obra de construcción, antes de empezar esa obra, ya tendré implementado, elaborado mi IPRC de línea base para tomar las medidas correctivas. No puedo elaborar el IPRC de línea base sobre la marcha, porque sobre la marcha lo que normalmente ocurre, si no he implementado controles, van a ocurrir pues, los accidentes, ¿no? Van a pasar accidentes. Por eso es que se elabora antes de comenzar cada proyecto. En todo proyecto, llámese electricidad, hidrocarburos, minería, con más razón, construcción ahora, ¿no es cierto? Es importante tener esto en consideración. Antes de comenzar cualquier proyecto, cualquier trabajo, cualquier actividad, tenemos que elaborar el IPRC. Es más, para el concurso, para algunos concursos a nivel ya del Estado, digo, cuando piden un expediente a nivel de seguridad y salud del trabajo, justamente uno de los documentos que acompañan este expediente es pues el IPRC de línea base. ¿No? Si ya conozco el proyecto, sé las actividades, por ende sabré los peligros y riesgos a los que mis trabajadores estarán expuestos. El IPRC continuo, básicamente aparece en el Decreto Supremo 024 y su modificatoria, en uno de los anexos, anexo 7, si no me equivoco, y básicamente se utiliza pues en minería, ¿no? Es un formato por duplicado que es rellenado siempre por el trabajador en el área de trabajo. Este IPRC continuo es firmado, en este caso por el supervisor, así lo dice la norma, por el supervisor operativo, ¿no? Establece un formato, los trabajadores lo rellenan todos los días antes de comenzar la jornada, en minería sobre todo. Hay otros sectores que aplican el IPRC continuo, he visto que construcción sí ya lo está aplicando, he visto que electricidad, algunas empresas, tal vez no todas, pero algunas empresas en electricidad, sector de electricidad, también ya lo está aplicando. Me parece importante porque es una herramienta de gestión muy importante. A ver, aquí quiero llegar a hacer un pequeño resumen. En realidad, si nosotros hablamos de IPRC continuo e IPRC de línea base, podemos decir que si el IPRC de línea base está plagado, está, digamos, elaborado en base a las actividades a desarrollar, ¿no es cierto? El IPRC continuo también se elabora en base a las actividades diarias. En tal caso, el IPRC continuo será pues una parte, según la actividad, será una parte del IPRC de línea base. Si yo tengo elaborado adecuadamente el IPRC de línea base, ya tendré elaborado también de manera diaria el IPRC continuo. ¿Qué hay que hacer? Hay que capacitar, hay que difundir, hay que entregar el documento, hay que, digamos, hacer una retroalimentación todos los días. ¿Por qué no? Para eso está la supervisión. Y se tiene que elaborar pues, el documento de manera adecuada. Repito, se utiliza el IPRC continuo bastante en minería, es un documento obligatorio, es un documento también que ya se está utilizando desde sí en el sector construcción, electricidad
sobre todo empresas que ven pues que sus trabajadores están expuestos a peligros y riesgos y que pueden ser identificados de manera diaria para implementar los controles y así pues evitar los accidentes. El IPRC específico se elabora cuando dentro de las actividades de la jornada se presentan actividades no planificadas, claro. Puedo tener un procedimiento, pero dentro de ese procedimiento de repente hay un paso que no ha sido contemplado. En ese momento, en esa situación, se elabora el IPRC específico. En minería, ¿cómo se llama? Se llama ATS. Se llama ATS. ¿Ya? Es un formato también obligatorio, pero el ATS se utiliza pues solo en el sector minero, ¿no? El IPRC específico, repito, se elabora cuando dentro de las actividades, dentro del procedimiento, hay una actividad que no ha sido contemplada. Ejemplo, estoy haciendo yo, la vez pasada dictamos un curso de trabajos en espacios confinados también, estoy haciendo una limpieza de un tanque cisterna, voy a ingresar al tanque cisterna y me doy cuenta de que hay peligros biológicos que no han sido contemplados ni en el IPRC de INABACE ni en el procedimiento. Limpieza de repente de estos residuos, peligros biológicos, etcétera, ¿no es cierto? Tengo que elaborar que mi IPRC específico, ¿ya? Mi IPRC específico. A ver, tenemos una pregunta aquí en el chat. A ver, rápidamente nada más. En Plaza Vea o en Totus, ¿qué IPRC sería? Siempre, mi estimado participante, IPRC de línea base. ¿Ya? IPRC de línea base. IPRC de línea base. IPRC de línea base. ¿Ya? Antes de las actividades, dependiendo de las actividades. ¿Qué actividades están desarrollando? IPRC de línea base. Son tres tipos de IPRC y son, digamos, formatos, sobre todo, que van a ser utilizados en todo momento. Todos los documentos, ya lo hemos mencionado también, todos los documentos del sistema de gestión son dinámicos. Estos IPRC se tienen que revisar constantemente. El IPRC de línea base se puede cambiar, se puede modificar. Ahora lo vamos a ver. El IPRC continuo es un formato que para mejorar también lo puedo modificar para un mejor uso, para una mejor evaluación. Ahí está justamente, ¿no? Pero ¿qué es en realidad el IPRC, ¿no? ¿Qué es la matriz IPRC? Es un proceso sistemático, dice, utilizado para identificar los peligros, evaluar los riesgos y sus impactos, ¿no? ¿Qué tipo de impacto? Accidentes, riesgo grave, alto, ¿cierto? Y para implementar los controles adecuados con el propósito de reducir el nivel del riesgo. ¿Ah? Con el propósito de reducir el nivel del riesgo. A ver, rápidamente. Todas las actividades, mi estimado amigo que está haciendo la pregunta, tiene el seudónimo de Android. Todas las actividades que se puedan desarrollar, IPRC de línea base. IPRC de línea base. En base al IPRC de línea base, implementamos las medidas de control para que nuestros trabajadores no se accidenten. No puedo recomendarte IPRC continuo porque tal vez tus actividades no sean de alto riesgo, ¿no? Tal vez, pero sí implica un riesgo el solo hecho de desarrollar actividades. Por eso, IPRC de línea base. Listo. Proceso sistemático, dice, matriz de IPRC, utilizado para identificar los peligros, evaluar los riesgos y sus impactos, y para implementar los controles adecuados con el propósito de reducir el nivel de riesgo. ¿Para qué se implementa una matriz de IPRC? Para implementar, en tal caso, para saber en primer lugar los peligros, para identificar los peligros, evaluar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores. Ya les decía, no solo un riesgo, sino muchos riesgos tal vez, ¿no? Y cada riesgo será debidamente evaluado. Implementar medidas de control y sobre todo, vamos a ver la matriz en la última parte, designar un responsable, no solo de la implementación, sino de la verificación de la eficacia del control. Un control cuando nosotros lo implementamos tiene que ser eficaz, tiene que cumplir el objetivo que es evitar la ocurrencia de accidentes, ¿no? Evitar contraer de repente enfermedades ocupacionales, llámese pues un extractor de polvo, de repente, un reductor de ruido, etc. ¿Ya? Entonces, definitivamente pues es un documento importante. Yo de paso, siempre lo he mencionado cuando doy este tipo de capacitaciones en relación al IPRC, el IPRC lo considero pues como el corazón del sistema de gestión. Así como es importante, así también es muy
controversial. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver. Evaluación inicial de riesgos. A ver. En primer lugar dice, todas las áreas de la empresa deben elaborar el IPRC utilizando la metodología apropiada a la realidad. Yo hoy día les voy a dar un ejemplo. A ver. Hay preguntas en el chat, disculpe. Bueno, ok. En el caso de construcción, ¿cómo se obtiene el IPRC? Bueno, hay que hacer un listado de actividades desde el inicio de la actividad hasta el final, ¿no es cierto? Primero excavación, de repente demolición, ¿no? Pasando por armado de estructuras, fierrería, carpintería, trabajos en altura, de repente, soldadura, cimentación, trabajo con concreto armado, concreto simple, trabajos en altura, ya lo mencioné, etcétera, ¿no? Entonces, hay que hacer una lista de actividades, hay que utilizar definitivamente una matriz. En el caso de la fiscalización, bueno, en caso de fiscalización nos va a pedir el IPRC línea base, elaborado, firmado por quien corresponde. La evaluación inicial de riesgos, a ver, todas las áreas de la empresa deben elaborar el IPRC. Cuando se elabora el IPRC, a ver, según normativa, se elabora por utilizando dos criterios, ¿no es cierto? Se elabora o por puesto de trabajo o por actividad, ¿no? Y sugerencia, siempre sugiero que se elabore por ambos, para que no haya ningún, es más, y deben coincidir, ¿no es cierto? Deben coincidir en la respectiva evaluación, las medidas de control y demás. Deben coincidir. Por actividades o por puesto de trabajo, ¿no? Entonces, todas las áreas de la empresa deben tener un IPRC, utilizando una metodología. Hoy les voy a dar un ejemplo de cómo elaborar un IPRC, breve nada más, pero lo vamos a ver. La matriz de IPRC dice se realizará o se elaborará, ¿no? Con una frecuencia anual para las actividades regulares y con diferente periodicidad. ¿Cuándo? ¿Cuándo se debe revisar el IPRC? Cuando todo está tranquilo, de repente hay medidas de control implementadas, a nivel estadístico no tenemos ningún accidente, bueno, podemos revisar, dice, el IPRC de manera anual, ¿no? Anual, ¿ya? De manera anual. ¿Cuál es la norma de implementación IPRC? Ejemplos del IPRC, resolución ministerial 050 del año 2013, está en la ley 29783, está en el decreto supremo 024 de minería, está también en el CESATE 2013 de electricidad, está en construcción también en el nuevo decreto supremo de construcción, reglamento de seguridad de construcción del año 2011, decreto supremo 011 del año 2019, si no me equivoco, ¿ya? En la nueva normativa. Está en la G050 también, en construcción. Listo. A ver, la identificación de peligros, decía, se realizará con una frecuencia anual para las actividades regulares o con diferente periodicidad. ¿Cuándo? Cuando cambien las condiciones de trabajo, ¿no? Hay que revisar el IPRC. Es más, no solo vamos a revisarlo, sino hay que modificarlo. Hay que modificar el IPRC. Cuando existan modificaciones físicas en la infraestructura, claro, cuando agrego de repente una planta adicional, cuando de repente vienen peligros inherentes a justamente al desarrollo de esta actividad nueva, ¿no? Cuando se realicen cambios en los procesos de la misma manera, se lleven a cabo, dicen, nuevos proyectos de inversión, un proyecto básicamente al inicio, ya lo mencionamos, ¿no? Se adquiera nuevo equipamiento o material. Todo lo que significa nuevos peligros que no han sido previamente identificados, debo revisar y debo modificar mi IPRC agregando justamente estos peligros con su respectiva evaluación de riesgos, con su respectiva implementación de controles y con su respectiva responsabilidad. Alguien es el responsable de la implementación de los controles, alguien es el responsable de verificar que estos controles, decía, son eficaces, ¿no? Es importante. Lo puedo revisar de manera anual, pero lo puedo modificar también, ¿no? Es más, ¿cuándo lo voy a modificar también? Cuando pase un accidente. De repente no lo voy a modificar, pero cuando pase un accidente mínimo lo voy a tener que revisar, ¿no? Para ver si las medidas de control han sido implementadas, para ver si eso está dentro del IPRC, para ver si ese control que de repente en ese momento no pudo evitar el accidente, ¿qué pasó, no? ¿Por qué el control que yo implementé, por qué no evitó el accidente? Tengo que revisar periódicamente el IPRC de línea base.
Ahí está, justamente, ¿no? Pero ¿qué es peligro y qué es riesgo? Justamente, sacado de la normativa legal, mi estimado amigo que nos está preguntando a través del chat. Conceptos que están en la ley 29783, que están en las normativas sectoriales, tal cual, ¿no es cierto? Peligro dice situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, equipos, procesos y ambiente. ¿Ya? Peligro, situación. La situación, ¿cuál es? Es la actividad a desarrollar, ¿no? Porque si yo no estoy en esa situación, si yo no voy a desarrollar determinada actividad, no voy a exponerme pues a los peligros y riesgos. Por eso es una situación. O característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño. Característica intrínseca. Ejemplo, para que un vehículo sea considerado un peligro, este vehículo debe estar en movimiento. Para que una herramienta, ahí está, para que una herramienta sea considerada como un peligro, esta herramienta tiene que estar en uso. Entonces, el peligro, ¿qué es? Uso de la herramienta, uso de la sierra circular, uso del martillo neumático, no sé. ¿No? Entonces, les estoy dando el ejemplo de la situación y también de la característica intrínseca para considerarlo un peligro, ¿no? Yo a un vehículo estacionado, brequeado, con sus respectivos conos, ¿no? Apagado, obviamente, no lo puedo considerar un peligro. No lo puedo, me puedo golpear, muchos dicen, no, sí me puedo golpear, pero bueno, eso será otra situación. ¿En qué situación te vas a golpear? ¿En qué situación ese vehículo apagado, brequeado, con sus respectivos tacos y conos, es un peligro? ¿En qué situación? Y eso lo tendrás que considerar, ¿no? Definitivamente. Es un criterio, ¿no? Riesgo, probabilidad de que un peligro se materialice, básicamente, pues, de que ocurra, ¿no? De que se manifieste este peligro, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la probabilidad de que este peligro se materialice? Es el riesgo. Vamos a ir a 3 niveles, eso lo vamos a ver, riesgo alto, medio, bajo también. ¿Ah? Riesgo alto, medio o bajo. Eso va a depender mucho de la evaluación nuestra, de nuestra evaluación. De nuestra evaluación. IPC de línea base nuevamente lo considero más importante, el IPC continuo lo utilizan solo algunos sectores y dependiendo de la actividad realizada. Pero el IPC de línea base tiene que ser elaborado por todas las empresas. El IPC de línea base tiene que estar elaborado por todas las empresas. No puede haber empresa que no tenga elaborado el IPC de línea base. Es más, a nivel del COVID, por ejemplo, ya le agregan un peligro, ¿no? A nivel del COVID-19, SARS-CoV-2, le agregan un peligro. El peligro es el virus, ¿no? El riesgo es el contagio, ¿no es cierto? Y el nivel de riesgo será pues muy alto, ¿no? Alto, bueno, ¿no? Entonces, hay que tener eso en consideración. Cuando hablamos del IPC de línea base, el IPC de línea base se utiliza cuando se desarrolla una auditoría de línea base, ¿no? Es un punto de partida, dice, el cual establece en qué nivel se encuentra la empresa en términos de evaluación de riesgos, claro. El IPC de línea base nos va a dar una visión amplia de en qué nivel se encuentra la empresa, el proyecto en tal caso, en evaluación de riesgos. Porque de repente la evaluación de riesgos no es la adecuada, la implementación de controles, los controles como tal no son los adecuados. Tenemos que colocar controles y sobre todo, por una fiscalización de SUNAFIL, nos hacían la pregunta también, en una fiscalización de SUNAFIL nos van a requerir, ¿no es cierto?, haber implementado los controles que nosotros mismos hemos mencionado en nuestro IPC de línea base. Entonces tenemos que colocar, obviamente, de acuerdo a una adecuada evaluación, tenemos que colocar medidas de control que seamos capaces de implementar. De repente hay algunas medidas de control que son muy costosas, ¿no? De repente hay capacitaciones que no he realizado y no tengo en mente realizar, entonces no lo puedo colocar. Tenemos que ser conscientes, repito, en función a las medidas de control. Con estas medidas de control, tenemos que bajar el nivel de riesgo, porque si no, bueno, el papel, lo que dice el documento, básicamente no se va a cumplir, ¿no? Y se va a manifestar, repito, siempre pues en la ocurrencia de accidentes.
esta justamente, ¿no? Una matriz de evaluación de riesgo. Este es un tema minero, es la matriz de minería, pero quería hacerles justamente un ejemplo, y ahora vamos a ver también una matriz pequeña, ¿no? Que tenemos como ejemplo, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de frecuencia y severidad, probabilidad también, o severidad, bueno, ¿no? Severidad, ¿no? Severidad directamente a cómo queda el trabajador después de la ocurrencia del accidente. Severidad. ¿Cómo queda el trabajador? ¿Cuál es la severidad del accidente? Frecuencia o probabilidad. ¿Con qué frecuencia ocurre ese accidente? ¿No? Espero que se entienda esa parte. Severidad. ¿Cómo queda el trabajador? ¿No? ¿Cuáles son la severidad del accidente? Catastrófico, cuando hay más de un accidentado, hay más de un fallecido en tal caso, catastrófico. Fatalidad, cuando hay mínimo un fallecido, ¿no es cierto? Permanente, cuando el daño es permanente y lo va a imposibilitar al trabajador a realizar su actividad de manera normal. Temporal, cuando, bueno, de repente el trabajador, producto del accidente, va a recibir pues una atención médica temporal. En algún momento este trabajador va a tener que regresar a desarrollar sus actividades de manera normal. Menor, de repente un golpe, una lesión menor, producto del accidente. Esa severidad es tangible, es medible, ¿no? Es medible, ¿ya? Es medible. Cuando nosotros hablamos de frecuencia, justamente, el accidente, ¿no es cierto? ¿Qué tan común es que, digamos, según el ejemplo, ¿no? Es común que suceda, ¿no? Común, bueno, pues tal vez común una vez a la semana y es común, ¿no? Son criterios, ¿ya? Son criterios. Cuando nosotros decimos ha sucedido, bueno, tenemos conocimiento de que alguna vez, en alguna situación, en algún momento, el accidente ha sucedido. Cuando nosotros decimos podría suceder, mencionamos también que este accidente no ha sucedido, pero por las características, ¿no? Por las características de las actividades que desarrollamos, podemos decir podría suceder, ¿no? Cuando nosotros decimos raro que suceda, estamos de alguna manera mencionando, ¿no es cierto? Que no, de alguna manera, pues con los controles implementados de repente, o de acuerdo a la actividad que desarrollamos, que no es de alto riesgo, es raro que suceda un accidente. Cuando nosotros decimos que es prácticamente imposible que suceda, bueno, de alguna manera nos estamos confiando un poco. Así lo dice la norma, eso está en la 024 para hacer el ejemplo, ¿no es cierto? Siempre lo he mencionado, cuando hablamos de evaluación de riesgos, no cometamos exceso de confianza, no pensemos que bajo alguna circunstancia prácticamente no nos vamos a accidentar, no lo podemos asegurar, por eso que es importante, de repente les decía, no cometer exceso de confianza, ¿ya? Es importante. Es una matriz, ¿no? Pues nosotros ahora vamos a ver la matriz justamente, severidad por frecuencia o probabilidad también le llaman, ¿no? ¿No? Algunos dirán, bueno, para mí, yo tengo conocimiento de que ha sucedido, entonces para mí, pues, es B, ¿no? ¿No? ¿Y cuál ha sido? Cuando sucedió el accidente, pues sucedió una fatalidad, ¿no? Y para otra persona va a decir, bueno, ha sucedido sí también, pero según lo que pasó, según cómo ocurrió el accidente, pues la severidad fue un daño permanente, ¿no? O otra puede decir, no, un daño temporal. Y así, señores, esto es muy controversial, les decía. Esto es muy controversial. No hay reglas a nivel de evaluación de riesgos, a nivel de seguridad, en realidad, no hay reglas que garanticen que como empresa no va a ocurrir un accidente. Porque si las hubiera, les aseguro que todas las empresas optarían por esas reglas ya establecidas. ¿Ya? Entonces, bueno, sostengo lo que he venido diciendo. Esto es un tema bastante controversial. Tiene que ver mucho la experiencia del trabajador, tiene que ver mucho el criterio del trabajador para realizar justamente esta evaluación de riesgos. Por eso, en una de las diapositivas del inicio decía, bueno, se requiere el apoyo de personal de supervisión, de personal que va a dirigir la obra, que va a liderar en la obra, y se necesita también el apoyo, el soporte del personal obrero, digamos así, operativo propiamente dicho, ¿no? En su conjunto, definitivamente se elaborará pues una matriz
de identificación de peligros, evaluación de riesgos más real, más realista, de acuerdo a las actividades a realizar. No podemos imaginarnos, no podemos asumir. Tenemos que ser lo más concreto posible, sobre todo en la elaboración de este documento, les decía, muy, muy importante. Ahí está justamente cuáles son los criterios para colocar en el nivel de riesgo, ¿no? El riesgo alto, dice, una situación inesperada que puede convertirse en fuera de control, ¿no? Y representa riesgos para la persona, equipos, instalaciones y medio ambiente. ¿Cuáles son los riesgos altos? Justamente ya con ENCAP hemos realizado pues capacitaciones específicas, ¿no? En lo que se refiere a supervisión de trabajos de alto riesgo. Hablamos de, y mencionábamos en aquella capacitación con ENCAP, hablábamos de trabajos de alto riesgo, trabajos en altura, trabajos en excavaciones, trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos con energía eléctrica, trabajos en excavaciones, como ya lo dije, izaje de cargas, ¿no? Son 6. Muy, muy importante. Por ejemplo, manipulación de sustancias peligrosas también, ¿no? Es un riesgo alto. ¿Ya? Entonces tengan eso en consideración para que de acuerdo a las actividades que ustedes desarrollan, consideren, pues, de acuerdo a su evaluación, que estas actividades tienen un riesgo alto, ¿no? Riesgo medio, dice aquel aquel riesgo, perdón, que ha sido reducido a un nivel moderado, en donde los controles deben mantenerse en forma permanente. ¿Puedo realizar la actividad? Puedo realizar la actividad, pero si los controles han sido debidamente implementados y dice de manera permanente, ¿no? Siempre menciono esto en mis capacitaciones, mis estimados amigos, en seguridad y en cualquier actividad a realizar, no cometamos exceso de confianza, ¿no? Si bien es cierto, los controles están implementados, tenemos que estar concentrados, tenemos que conocer la actividad que estamos desarrollando, tenemos que estar seguros de lo que vamos a hacer para justamente colocar o desarrollar, digo, nuestra actividad de manera segura, ¿no? Riesgo bajo, aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel soportable, y esto justamente con las medidas de control implementadas, ¿no es cierto? Por la empresa, por la organización, habiendo respetado, dice, su política y obligaciones legales. ¿No? No puedo decir alegremente, bueno, todo es riesgo bajo y listo, no pasa nada, no. Tenemos que hacer la respectiva evaluación. Así lo exige la normativa legal, ¿no? Tenemos que evaluar los riesgos. Listo, aquí tenemos una matriz de IPC de línea base. En primer lugar, tenemos que identificar los procesos. A ver, procesos, ¿no? Procesos. Le decía, hacía la pregunta, pues, nuestro amigo en el chat. En construcción, ¿cómo hago el IPC de línea base? Bueno, en primer lugar, pues el proceso será demolición, es un ejemplo. ¿Cuál será una de las actividades de demolición? Una de las actividades de demolición será, pues, retiro de material, o retiro de desmonte con equipo pesado, por ejemplo. Esa es una actividad. Otra actividad, retiro de desmonte manual, ¿no? Nivelación será otra actividad, de repente, ¿no? ¿Ya? Dentro de demolición, ¿no? Demolición, puede haber, puede ser excavaciones también, ¿no? Puede haber un tema de soldadura, puede ser un tema de trabajos con concreto armado, les decía, concreto simple, etc. Esos son los procesos. Las actividades dentro de esos procesos ya lo va a definir ¿quién? Justamente el personal supervisor, el personal que va a dirigir la obra, ¿no? Esa actividad la saben, la conocen ellos. Por eso que el IPC de línea base se elabora pues en conjunto. Se elabora en conjunto. El tipo de actividad, vamos a establecer algún tipo de actividad rutinaria y no rutinaria. En construcción, por ejemplo, todas las actividades son rutinarias en construcción. Un ejemplo de actividad no rutinaria, a ver, un ejemplo de actividad en construcción, es un ejemplo. Un ejemplo de actividad no rutinaria en construcción sería, por ejemplo, vaciado de techo con mixer, por ejemplo. Ese es un tipo de actividad no rutinaria. ¿Por qué? Porque la hacemos pues cada 2 semanas, de repente, cada mes, ¿por qué no? De repente más tiempo. Por eso considerado una actividad no rutinaria. De acuerdo a esas actividades, identificaré todos los peligros, maquinaria,
equipos, medio ambiente, ¿no? Calor excesivo de repente, ¿por qué no? Temas psicosociales, ¿no? Herramientas a utilizar, máquinas, equipos, herramientas, ¿ya? Tema climático, ya les decía. El riesgo asociado, como les decía, cada actividad no solo va a tener un peligro, va a tener muchos peligros, ¿no? Y cada peligro va a tener no solo un riesgo relacionado, sino muchos riesgos relacionados. Aquí yo le agregué justamente la normativa legal asociada, que básicamente es la ley 29783, normativa también en ergonomía, normativa sectorial, de repente si lo hubiera, por ejemplo, el uso de, o la dotación de bloqueador solar, que también ya está reglamentado, es una ley, ¿no es cierto? ¿No? Y vamos a ver justamente el nivel de probabilidad y severidad, de acuerdo a esta tabla, ¿no? Ahí vamos a ver, ¿no? Severidad, probabilidad o frecuencia, ¿no? ¿No? Colocaremos los números y nos saldrá pues una multiplicación, ¿no? Hablamos también del tipo de jerarquía. Bueno, hay 5 jerarquías en realidad: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, equipos de protección personal, ¿ya? Entonces son 5 medidas de control. ¿Qué medida de control vamos a implementar? En el tema, por ejemplo, del equipo pesado en la demolición, bueno, pasos peatonales, ¿no? Pasos peatonales, ¿ya? Pasos peatonales. Y tenemos que tener, digo, una de riesgo. Y voy a colocar, ¿no?, al final un responsable. ¿Quién es el responsable de implementar los pasos peatonales, las vías peatonales en una obra? Bueno, puede ser el jefe de seguridad, puede ser el maestro de obra, eso se coordina, perdón, eso se coordina y se responsabiliza sobre todo cuando se está elaborando el IPRC de línea base. Por eso que es importante que participen pues la alta dirección y los trabajadores, de repente maestro de obra, ¿no?, que conoce definitivamente toda la actividad, bueno, todas las actividades las conoce. Para terminar el ejemplo, y porque tenemos poco tiempo en realidad para dictar esta capacitación y pasar al siguiente tema, es muy importante para identificar, para elaborar adecuadamente una matriz de IPRC línea base, identifiquen todas las actividades a desarrollar, el paso a paso. Todas las actividades, ¿no? Todas las actividades. Dentro de esas actividades, identifiquen las actividades rutinarias y no rutinarias. ¿Las desarrollo todos los días? Sí, actividad rutinaria. ¿Las desarrollo de repente una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes? Actividad no rutinaria. De esas actividades, identifiquen todos los peligros inherentes al desarrollo de esa actividad, ¿no? Y por cada peligro, identifiquen pues los riesgos también, ¿no? Cuando tengamos todos los riesgos, recién ahí voy a realizar la evaluación de estos riesgos. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la severidad y a la probabilidad o frecuencia. Es importante, es importante. Y al último, bueno, consideraré qué medida de control voy a implementar por cada ítem, ¿no? Por cada ítem, por cada riesgo relacionado, ¿no? Por cada ítem. Y al final colocaré, pues, quién es el responsable de implementar esa medida de control y de verificar la eficacia, repito, de esa medida de control. Los pasos peatonales funcionaron, no funcionaron, etcétera. Eso lo vamos a ver justamente cuando revisemos justamente el IPRC de base. Ya mencionamos, ¿no? Cuándo lo debemos revisar, cuándo lo debemos evaluar, cuándo debemos modificar de repente, cuando ocurre un accidente, cuando se implementa algún proceso, cuando se incrementa dentro del área de trabajo alguna maquinaria nueva y demás. ¿Ya? Entonces, breve nada más, en función al tiempo que tenemos, vamos a coordinar con ENCAP seguramente para hacer una capacitación más detallada de lo que es IPRC de línea base, IPRC en general, ¿no? Para hacer de repente un ejemplo más adecuado, más largo, más extenso, para la comprensión de cada uno de ustedes. A nivel de este tema, he tratado de dar criterios básicos, en realidad, de lo que es peligro, qué es característica intrínseca, situación o característica intrínseca también. De acuerdo a ese criterio, ustedes colocarán
los peligros relacionados a cada actividad. Rápidamente vamos a pasar a lo que es ahora justamente el mapa de riesgos, ¿no? El mapa de riesgos es una herramienta, dice, muy necesaria, ¿no?, para llevar a cabo nuestras actividades, las actividades, dice, de localizar, controlar y dar seguimiento también y representar de forma gráfica los agentes generadores de riesgos, o sea, los peligros, ¿no?, que ocasionan accidentes o enfermedades profesionales en el trabajo. Agentes generadores de riesgos, por eso se llama mapa de riesgos. De esta misma manera, se ha sistematizado y adecuado, dice, para proporcionar el modo seguro de crear y mantener los ambientes y condiciones de trabajo que contribuyan a la preservación de la salud de los trabajadores, así como el mejor desenvolvimiento de ellos en su correspondiente labor. ¿Qué quiere decir? Que con este mapa de riesgos, los trabajadores, todos los que ingresan a determinada área de trabajo, van a saber, van a conocer los peligros y riesgos a los que están expuestos, y por ello ellos mismos, como trabajadores, deben tomar medidas preventivas, ¿no? Ese es el objetivo, no solo de elaborar el mapa de riesgos, sino también de publicarlos. Es un plano, y ahí está justamente la imagen, vamos a evaluarla también, es un plano de las condiciones de trabajo que puede emplear pues diversas técnicas para identificar los riesgos en el lugar de trabajo. En resumen, señores, el mapa de riesgos es una representación gráfica de la matriz hiper-C, línea base, dicho sea de paso, ¿ya? Es una representación gráfica, ¿no? Obviamente, el hiper-C como tal, como documento, es más extenso, ¿no? ¿No? En el mapa de riesgos vamos a señalar de repente los riesgos más importantes, ¿no? Los riesgos más altos, si queremos llamarlo así. Ya vamos a representarlos lo más importante, lo más relevante. ¿Ya? Caída a mismo nivel, caída a distinto nivel, electrocución, ¿no es cierto? Golpearse contra, dice, bueno, vamos a verlo también, ¿no? En un ejemplo de mapa de riesgos. El mapa de riesgos es un documento, entonces, que sirve para que los trabajadores, ¿no es cierto?, estén, ¿no?, informados de los riesgos a los que están expuestos cuando ingresan a determinada área de trabajo. Para eso sirve, pues, el mapa de riesgos. Ese es el fin, ¿no? Es la razón de ser de un mapa de riesgos. El mapa, ahí está justamente, el mapa permite el conocimiento de los riesgos del trabajo que podrían provocar accidentes y enfermedades profesionales de cada una de las actividades que se desarrollan en un ambiente de trabajo. Ahí está. No sé si ustedes lo pueden visualizar, pero entiendo que también se les va a proporcionar el PPT, pero dice, bueno, ¿no? ¿Qué riesgos? Bueno, ruido, iluminación, partículas, temperatura extrema, radiación no ionizante, asfixia, por inmersión, ¿no? Caída a distinto nivel, caída a mismo nivel, riesgo ergonómico, riesgo eléctrico, explosivos, contacto con productos químicos, atrapado por, les decía, superficies cortantes, golpeado por vibraciones, gases, polvos, vapores, riesgo de incendio. ¿Ya? Pero también nosotros tenemos que considerar otro tipo de señalización en un mapa de riesgos. No solo van a ir los riesgos, sino también van a ir un tema de señalización de advertencia, de obligatoriedad, en función de repente a las emergencias que puedan ocurrir, luchas contra incendios, ¿no es cierto? ¿Ya? Obligatoriedad, prohibición, advertencia, les decía. Es muy importante considerar esto en un mapa de riesgos para que el mapa de riesgos sea pues lo más completo posible. A ver, la señalización de un área de trabajo en función de un mapa de riesgos debe ir en concordancia con el hiper-C de línea base. Por eso, previamente, se tiene que elaborar el hiper-C de línea base, previamente elaborado, ¿no?, teniendo como referencia alguna medida de control a implementar. Claro, es muy importante implementar medidas de control en el hiper-C de línea base, es muy importante. Es muy importante implementar medidas de control adecuadas, sobre todo. Porque de alguna manera voy a plasmar de repente esas medidas de control. Ejemplo,
Cuando ya yo hablo de ocurrencia de un incendio, la medida de control de repente para el llamado incendio, ¿qué cosa es? Es el uso de un extintor. En el mapa de riesgos, debo considerar entonces la ubicación como figura, como pictograma de repente, la ubicación exacta de dónde se encuentra el extintor. Si tengo riesgo de incendio, tengo que saber dónde está el extintor. Si tengo riesgo de repente de ocurrencia de un sismo, de repente, ¿no? a nivel estructural, tengo que conocer, por ejemplo, las salidas de emergencia, ¿no? Todo esto hace que este mapa de riesgos sea muy completo. Tengo que tener elaborado entonces el IPRC línea base para poder elaborar de manera también exacta el mapa de riesgos. Decía en la diapositiva con respecto al tema del IPRC línea base, cada área, ¿no? Cada área tiene que, según la actividad que desarrolla, según los puestos de trabajo, tiene que elaborar su IPRC línea base. En el mapa de riesgos de la misma manera. Cada área de trabajo tiene su respectivo mapa de riesgos. Y básicamente es una representación gráfica, ¿no? de nuestra área de trabajo. Ahí está, a ver, aquí está justamente lo que les decía. ¿Ve? Es un mapa de riesgos que espero que ustedes lo puedan ver. Es un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Dónde se encuentra ubicado el botiquín? Dice, ¿no? Según el mapa de riesgos, dice sala de estar, bueno, oficinas, entrada principal, servicios higiénicos, cocina, oficina, depósito, área técnica. Listo. Y tiene un montón de señalizaciones. Luz manguera contra incendio, prohibido fumar, es el prohibido fumar, debe ir en mi mapa de riesgos, pero por supuesto que material inflamable, botiquín de primeros auxilios, ¿dónde está ubicado el botiquín? Aquí, a ver, está en los servicios higiénicos, en ambos servicios higiénicos, está en cada oficina, realmente tiene un botiquín, ¿no? Ahí está, según la señalización, ¿no? Uso obligatorio de botas, dice, de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio de lentes, los respectivos servicios higiénicos, mujeres, varones, extintor, ¿no es cierto? Ubicación, tránsito de vehículos industriales, también es muy importante, y es más, el tránsito va señalizado ya a nivel del piso, no en la pared, sino en el a nivel del piso. Alta tensión, peligro de muerte, escalera de emergencia, ¿dónde está ubicada la escalera de emergencia? Es un mapa de riesgos, debe ir bastante completo. Uso obligatorio de casco, dice, agua potable, riesgo de incendio, ahí está, riesgo de explosivos. Repito, la señalización adicional, ¿no? De obligatoriedad, la señalización adicional de advertencia, la señalización de información, ¿no? Es complementaria al mapa de riesgos. No puedo yo colocar un riesgo de incendio y no saber si en el área de trabajo tengo un riesgo de incendio y no saber dónde está ubicado pues el extintor, ¿no? Es un complemento, es un complemento. Se hace mucho más, como vemos en la imagen, me parece un ejemplo adecuado. Entiendo que estas diapositivas se las vamos a pasar y también ustedes van a poder de repente analizarlo con más detalle. Para la elaboración de un mapa de riesgos se conocen en principio dos fundamentos importantes. El nivel de riesgo al que está expuesto el trabajador. No puedo, así como en el IPRC línea base, no puedo cometer exceso de confianza. Tengo que detallar el nivel de riesgo al que está expuesto el trabajador. Tengo que considerar, en tal caso, el nivel de riesgo. Todos los trabajadores deben conocer los riesgos a los que están expuestos para que puedan tomar medidas de control ellos mismos. Por eso es importante que los trabajadores conozcan en primer lugar el IPRC de línea base, conozcan luego también el mapa de riesgos. Es más, este mapa de riesgos creo que está en la diapositiva. Este mapa de riesgos debe estar publicado en la entrada, ¿no? Al área de trabajo, de una forma bastante visible. Debe ser revisado. Esto está mucho en los edificios. Esto está en obras de construcción también, ¿no es cierto? En oficinas administrativas, ¿por qué no? ¿Ya? Pero es importante su elaboración, les decía hace un momento, y su difusión también a todos los trabajadores. Ahí está justamente, ¿no? Les decía, señalización de advertencia, bueno, ¿no? Pictograma de color negro, fondo de color amarillo, y bordes también de color negro, ¿ya? Hay una norma técnica peruana, les voy a dar el detalle en la parte última, es una norma bastante importante, 100 hojas de la norma,
muy importante, detallando justamente tamaños, formas, características principales de las señales o sí, ¿no? De los pictogramas de señalización, propiamente dichos, ¿no? Bastante bien detallado. Eso también entiendo, se les va a enviar para que ustedes lo puedan analizar. Señalización de advertencia, ¿no? Alta temperatura, intoxicación, explosión, incendio, radiación, caídas a distinto nivel, riesgo eléctrico, los más importantes. Y están colocados, ustedes seguramente lo ven en sus oficinas. Solo que no hay de repente elaborado, no existe, no está elaborado un mapa de riesgos donde encuentren pues ustedes el detalle, ¿no? Señalización de prohibición, de la misma manera, tiene que ir en el mapa de riesgos. Repito, esto es un complemento al mapa de riesgos. Prohibido hacer fotografías, prohibido fumar, prohibido personal no autorizado, por algo se coloca esa señalización, ¿no? Por algo. Porque normalmente de repente una persona que no conoce la instalación va a entrar a los lugares no autorizados y se va a perder, ¿no? Prohibido encender fuego, peligro de incendio, sobre todo en los grifos, por ejemplo. No apagar con agua, ¿no? También hay que conocer las características de los elementos inflamables, ¿no es cierto? De repente con agua ocasionamos que el fuego se propague, ¿no? Prohibido introducir bebidas alcohólicas también, y prohibido el uso de teléfono móvil. Señores, este es un complemento, repito, ¿no? A las señales de advertencia, ¿no? Advertencia. Normalmente se dice que un mapa de riesgos está solo plagado de señales de advertencia, no. Hay varios tipos de señales. De obligación, básicamente, y les pongo el ejemplo para el uso, por ejemplo, de los equipos de protección personal, ¿no? ¿No? Señalización de obligación, ¿no? Con respecto a todos los equipos de protección personal. Esto sobre todo en las plantas industriales, plantas envasadoras de gas, plantas metalúrgicas, empresas mineras y demás, obligatoriedad, ¿no? Y también, repito, como complemento tiene que ir pues en un mapa de riesgos. Señalización de información en caso de emergencias, claro, ¿no? Para realizar, por ejemplo, los simulacros, muy importante, ¿no? Una capacitación en simulacros, una retroalimentación de lo que quiere decir estas señales, punto de encuentro, dónde está el punto de encuentro, deben estar debidamente señalizados, visibles sobre todo, ¿no? El botiquín ya lo vimos, salida de emergencia, ¿dónde están ubicadas las salidas de emergencia? ¿Dónde están ubicadas las zonas seguras en casos de sismo? ¿Dónde está ubicado de repente un personal médico? ¿No? Lavaojos en el tema de planta concentradora, camilla de socorro, camilla de emergencia también, salida, ¿no? Bueno, todo lo respectivo a información en caso de emergencias. Color verde, también pictograma de color blanco, ¿no? Y también aquí, señalización en caso de contra incendios, la diferencia con prohibición es justamente que el pictograma ya no es de color negro, sino es de color blanco, ¿no es cierto? Extintores, ¿dónde están ubicados los extintores, los teléfonos de emergencia, las escaleras contra incendios, la manguera, como vimos ya en el mapa de riesgos, ¿no es cierto? El carrito extintor, el pulsador de la alarma de emergencia, y dónde está de repente ubicado el hidrante, ¿ya? Un cerco perimétrico, ¿por qué no? ¿No es cierto? También es parte de un mapa de riesgos. También es parte de un mapa de riesgos, porque limita, ¿no es cierto? Limita determinado ambiente de trabajo, una planta envasadora, una planta industrial, etc., ¿no? Y también en el cerco perimétrico voy a detallar, por ejemplo, por dónde dentro de ese cerco perimétrico van a ingresar, por ejemplo, los peatones, van a ingresar los vehículos móviles, etc. Es importante también considerar, ¿ya? Les hacía el ejemplo del paso peatonal, ¿no? Cuando yo elaboro un mapa de riesgos, sobre todo en el tema de construcción o en cualquier área de trabajo también, de cualquier sector, tengo que considerar dentro de ese mapa de riesgos el paso peatonal. Paso peatonal. Porque debería estar detallado, digo, para que justamente los trabajadores, las personas de repente que ingresan por primera vez a mi área de trabajo, sepan por dónde transitar. Por eso debe estar plasmado, repito, en el mapa de riesgos, ¿ya? Las vías de evacuación, así como vemos en el ejemplo, ¿no? Las vías de evacuación también tienen que estar detalladas en el mapa de riesgos.
Señores, un mapa de riesgos es bastante complejo. ¿Ya? Bastante complejo. Lo estamos haciendo de manera breve, en realidad, por el tiempo que tenemos, pero he tratado de darles de repente lo más relevante, lo más importante, ¿ya? Con respecto al IPRC de línea base, con respecto al mapa de riesgos. Con respecto al mapa de riesgos, porque el del IPRC de línea base ya lo mencioné, con respecto al mapa de riesgos, hay una norma técnica peruana, la 399-010-1 del año 2015, ¿ya? Donde detallan justamente medidas, colores, características de la señalización, muy importante esta norma técnica peruana de señalización, ¿no? ¿No? Para justamente elaborar mapas de riesgo, ¿ya? Mientras más completo esté el mapa de riesgos, mejor. Mientras más detallado, mientras más comprensible esté el mapa de riesgos, visible, digo, entregado, ¿por qué no?, para los trabajadores, las visitas, será mejor. Evitaremos seguramente la ocurrencia de algún accidente. Listo. Estamos con la hora exacta. Vamos a coordinar con el CAP definitivamente para hacer de repente una capacitación un poco más extensa y entrar en detalle con estos ejemplos de los mapas de riesgo y de repente incluir algún concepto adicional, pero por el tiempo hemos hecho un resumen en realidad de estos dos temas importantes. Pasa lo mismo con el IPRC también. Es un tema importante, tal vez un poco extenso, y bueno, por el tiempo, repito, hemos llegado ya a la parte final. Entiendo, vamos a pasar pues a alguna pregunta que puede haber. He tratado de resolver las preguntas de la sala de Zoom, ¿no es cierto? Pero de repente hay alguna pregunta por nuestra plataforma de Facebook. Juan, por favor. Gracias, Ángel, muchas gracias. Hemos llegado entonces a la parte final y como bien mencionas, entramos a la ronda de preguntas brevemente, así que si tienen algún comentario, alguna pregunta respecto al tema desarrollado el día de hoy, pueden usar los comentarios en Facebook. Justamente vamos a compartir aquí los que están conectados, ¿no? Y han ido comentando también. Si tienen una pregunta, usen por favor el Facebook de ENCAP, o en su efecto los que están conectados aquí en Zoom. Si tienen una pregunta también adicional, pueden escribir a través del chat. Ya, mientras sucede eso, vamos a indicar también acerca de la certificación. Ahí está, vamos a mostrar, ya que también nos han venido preguntando, ¿no? ¿Cómo obtengo la certificación del curso del día de hoy? Ya, es muy sencillo el procedimiento. Si llegas por primera vez aquí en CAP, debes de comunicarte a este número que estamos apreciando en pantalla, 951-42-88-84, para que puedas obtener la certificación tanto en la modalidad digital o el físico. Tú eliges. Ya tienes esas dos opciones, así que todos los detalles de medios de pago, entre otros detalles, también a través del WhatsApp. Ya, bien, entonces, a ver, me parece que de momento está más que claro. A ver, genial. Por Zoom también, entonces, a los que han estado participando, desde ya el agradecimiento. Bien, Ángel, entonces llegamos a la parte final. ¿Alguna recomendación en su defecto sobre el tema tratado, ya en esta parte última? Bien, a ver, una recomendación final, entonces, para elaborar el IPRC en línea base, hay que de repente planificar una reunión con todos los involucrados, con la alta dirección, con todos los que van a participar en un determinado proyecto, en una determinada obra, y también incluir la participación de algunos trabajadores, ¿no? Líderes en este caso, o que en determinado proyecto o obra van a manejar personal, ¿no? O también puede ser, pues, personal, trabajadores con amplia experiencia, porque son ellos los que conocen las actividades, y son ellos los que van a detallar justamente o van a apoyar de manera adecuada para la elaboración de este IPRC de línea base. En función al mapa de riesgos, si tenemos ya un IPRC bastante bien elaborado, elaboremos también el mapa de riesgos, publiquemos el mapa de riesgos en ingreso a cada obra, a cada área de trabajo, y consideremos también, ¿no es cierto?, todos los peligros y riesgos relacionados que estén dentro de este área de trabajo. De esta manera, considero, vamos a evitar de alguna manera la ocurrencia de accidentes en el puesto donde estemos laborando. Bien, de mi parte, Juan, esa es la recomendación que puedo dejar. Agradezco, como siempre, a la Escuela Nacional de Capacitación y Autorización Profesional en CAP
Conmigo será pues hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto. Genial. Gracias, Ángel. Ya estaremos también coordinando para seguir desarrollando más temas en base al tema de seguridad y salud en el trabajo en los próximos días. Muchas gracias. Hasta pronto, amigo. Hasta pronto. Bien, amigos, entonces, nuevamente indicamos, ahí está el número de WhatsApp, ¿ya? Para la certificación, alguna acotación adicional a lo que ya habíamos mencionado sobre la certificación es que ambas modalidades, tanto el digital como el físico, vienen con el código QR de validación para que te presentes ante cualquier entidad del sector público o privado, ¿ya? Ahí está. Porque muchos nos preguntan, ¿y cómo hago para que puedan validar mi certificado cuando yo me presente? Es muy sencillo, ¿no? Solo tienes que escanear con tu celular el código QR o la persona que va a validar y ahí sale automáticamente unos códigos internos para que la validación sea mucho más rápida. Ya ahí está, 951-42-88-84. Aprovecho para invitarlos el día de mañana, tenemos más cursos, aquí está, vamos a compartir la página de ENCAP, muy importante que puedan darle me gusta a la comunidad aquí en ENCAP, en Facebook, la fanpage, y también la opción de seguir, esas dos opciones para que siempre te llegue también las notificaciones de las transmisiones en vivo, ¿ya? Mañana viernes tenemos dos cursos, así que cordialmente invitados, ahí está, perforación y voladura en minería subterránea, mañana viernes 30, 7:30 de la noche. ¿Ya? Y luego también tenemos el curso de inglés, ¿no? Un segundo idioma para que también puedas aprender. Se está ahí dictando el curso de inglés para profesionales, un inglés un poquito más técnico que también debes de conocer. Mañana desde las 6, ¿ya? 6 y luego el siguiente curso 7:30. Son los dos cursos en vivo. Y te dejamos aquí la página web de ENCAP, ¿no? encap.edu.pe para que puedas encontrar más de 150 cursos. Ahí está, en las diferentes áreas, ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, derecho, gestión pública, minería, todos esos cursos los vas a poder encontrar. Dale clic al enlace a la categoría que quieres ver y simplemente vas a poder tener la lista completa de los diferentes cursos, como cursos cortos, como cursos completos, o diplomas también de especialización. Hay más de 150 cursos, obviamente en el catálogo, así que todos son certificables y para que puedas encontrar el curso más rápido, aquí ingresa en la cajita de búsqueda del curso, ¿no? O las iniciales del curso para que el sistema te dé el resultado y luego te comunicas a través del WhatsApp, ¿ya? Bien, ahora sí me despido, muchas gracias, bendiciones y nos reencontramos por el día de mañana para seguir desarrollando más temas, más capacitación, más inversión en el conocimiento. Gracias.